Me da mucho gusto saludar a esta hora a Raúl Moreira, economista, experto obviamente en esta materia, y con quien es oportuno hacer una reflexión y su punto de vista, además de conocer los efectos colaterales en medio de un plan o una intención de austeridad, de contención de gasto, este nuevo presupuesto de la Asamblea Nacional por unos 150 millones de dólares. Don Raúl, buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Buen día, estimado Ricardo. Saludos a la audiencia de Radio Panamá. Siempre un honor. A ver, hablemos en el sentido de, primero, las reacciones que ha generado este presupuesto. Cuando en medio de una situación como esta se aprueba un presupuesto de esta magnitud, ¿qué mensaje se podría estar enviando en materia económica al país y a la población? Siempre durante esta crisis que hemos vivido recientemente y antes de la misma, hemos señalado que la situación no se tenía que ver como un problema del Ejecutivo y que el Ejecutivo tenía que ver cómo resolvía este asunto, ya que la principal razón o una de las principales razones por las cuales se sentía esa insatisfacción popular, además del incremento del precio de los servicios, era la corrupción y la poca transparencia, poca disciplina en el manejo de los recursos del Estado. Y a pesar que, como un diputado señaló, que la Asamblea era nada más en ese momento 140 millones en un presupuesto de 27 mil millones, en 21 mil millones en ese momento, el hecho no era la cantidad de dinero que tenías, sino cómo lo manejas, cómo lo manejabas. Y eso era lo que genera ese nivel de indignación de la población. En tiempos de crisis que vivió la población, de sufrimientos y privaciones por la pandemia, la Asamblea Nacional se veía como si fuera una institución que fuera de otro país, peor aún de otro planeta, que seguía gastando dinero a manos llenas, de acuerdo a sus criterios muy particulares, y totalmente desconectada de la realidad que estaba sufriendo la población. Eso se comprueba ahora viendo que cuando tenemos un presupuesto general del Estado que creciendo en 6.4%, el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea está creciendo en 11%. No se ve ese discurso de identificación con la pobreza, con la desigualdad y demás que hizo el presidente de la Asamblea durante el mensaje del presidente. Eso no se ve en la práctica, todo lo que dijo en el discurso, y no se ve en la práctica tampoco ahora a la hora de hacer el presupuesto. El Estado, el gobierno nacional ha señalado que como respuesta a las huelgas que se dieron recientemente, iba a haber una situación de contención en el manejo de las finanzas públicas, pero la Asamblea sigue dando muestra de desentendimiento y su presupuesto sigue creciendo mucho más que lo que sigue creciendo el presupuesto del Estado. Ahora, cuando se habla de contención de gasto, ¿cuál es la forma oportuna de enviar no solamente el mensaje, sino de hacer, de aplicar esa contención? A través, por ejemplo, de la cantidad de personas que están nombradas en la planilla del Estado, porque esa es una de las acciones que se han tomado. O sea, se ha decidido jubilar a quienes ya pues tengan la edad y continúen en las posiciones. Sin embargo, esto no da garantía de que las posiciones sean reemplazadas por otras personas. Además de que estamos hablando de personas que están, o sea, lo que se ha visto sobre todo es acortar la planilla, que sí, ha sido objeto de mucho señalamiento, pero ¿es esta la vía oportuna o correcta para hablar de contención de gasto? El señalamiento, como yo señalo, disculpe, como indico, desde hace tiempo, y moleste a la población, más que en algún momento la cantidad de funcionarios que puede existir en la Asamblea o en el gobierno en general, es si esa persona está trabajando o no, si es nombrado porque es solamente primo, hermano, compadre, lo que sea, del ministro o director o presidente del órgano del Estado. Eso es lo que realmente molesta a la población. Y, y vuelvo y digo, el responsable de esto, a pesar de que se quiera hacer como el mártir y rasgarse las vestiduras, que pobrecito él, es el Contralor General de la República, que no ha cumplido esa función
de evitar que personas, anteriormente se decía que nada más iban a cobrar los 15 y los 30, pero como ahora te depositan el cheque ya no tienes ni que ir, De las botellas. tienes tu cuenta directamente y te ahorra, ahora hasta eso, para eso te ahorras el dinero. Y las personas ni lo conocen, entonces, no, eso, pero eso es lo que molesta realmente a las personas. Entonces, cuando la respuesta exagerada, desproporcionada del Estado, cuando se ve arrinconado, dice, voy a reducir el 10% de la planilla. Como dice un amigo economista, cuando tú hablas de porcentaje, no se entiende muy bien eso que significa, pero cuando tú hablas de números, la gente entiende mejor. O sea, ese 10% significa 27,000 personas que van a quedar en la calle. Cerca de 500 millones de balboas, menos de capacidad de consumo en la economía, en momentos en que ya veníamos del golpe de la pandemia y se ha sumado el golpe de las huelgas. Entonces, ¿qué efecto va a tener eso en la economía? Y lo peor es que al final del día puedas desvincular, por ejemplo, a un jubilado que está trabajando no porque él quiere seguir trabajando, sino porque la jubilación que devenga no le No le da para alcanza. vivir y tiene Claro. que seguir trabajando Y pagando deudas. y pagando deudas. Ese, vas a desvincular a esa persona humilde y al final que salga de 27,000 personas, igual vas a tener seguir teniendo las botellas y seguir teniendo eh, los familiares nombrados. Entonces, el tema es la corrupción más que todo. Y sobre eso no hay eh, señales claras del compromiso de atacar esa situación. ¿Qué pronóstico se puede hacer de la economía del país, toda vez que se ha estado hablando acerca de una cifra en cuanto al crecimiento económico, pero esa cifra no va consona con la generación de empleos, con las necesidades básicas de los panameños? ¿A qué podríamos atribuir este fenómeno? Bueno, básicamente el hecho es que ahí la economía está creciendo. Los números indican efectivamente, pero está creciendo en áreas en las cuales se mueve mucha maquinaria, se mueve mucho equipo y no necesariamente se genera la cantidad de empleo que se requiere. Hay más de 200,000 personas todavía en la calle, pero, y eso no refleja un crecimiento del 15% que se publicó la Contraloría el año pasado. Entonces, se tiene que apuntar a áreas como el comercio, la industria, el agro, que son los que realmente generan el empleo dentro de la economía, para que se sienta que, ok, crecimos 15% y yo tengo un trabajo, no informal, que ha crecido más de 700,000 personas en trabajo informal. Eso es un serio problema porque ahora mismo no genera ingresos para el Estado en términos de seguridad social, en términos de tributación, y más adelante se va a traducir en términos de pensiones no contributivas, como 120 a los 65, porque esa gente no aportaron el seguro social, no van a tener una pensión y va a crecer ese subsidio. Entonces, hay que apuntarse a generar empleos decentes, sobre todo recalcos decentes dentro de la economía, para que la gente se sienta que realmente ese beneficio está significando algo para ello y puede darle algo de comer a sus familiares de una manera digna. No puedo dejar de abordar, antes de finalizar, don Raúl, ese estudio que también, y se me escapa cuál fue la evaluadora o la empresa que hizo, me parece que fue PwC, no recuerdo, PwC, no recuerdo en este momento, pero que habla de que las personas, o sea, se proyecta que las personas comiencen a renunciar en base a los bajos salarios. Pero ¿cómo se define esto en una economía como la que tenemos actualmente y la situación sobre todo? Sí, es un fenómeno que existe, pero sobre todo en la población joven, que Ujú. no, los llamados millennials y demás, que la mayor parte de ellos no le interesa realmente estar en un puesto de trabajo.
40 horas en una oficina. Ellos hacen lo que llaman ellos el freelance o trabajo independiente. Yo hago un trabajo, usted me paga y todo el mundo quedó feliz y contento. Nadie tributa, nadie aporta a la seguridad social y eso va creando una situación ahora de no generar recursos para el Estado y más adelante, si esta persona no tiene un seguro privado, entrar al 120 a los 65. Eso realmente es un problema. También el problema de la informalidad es que ciertamente hay personas que están dentro del área de la informalidad devengando buen ingreso. Eso no se puede decir que no también. No todos los que están informales están vendiendo flores en la calle y cosas así por el estilo. Los que manejan buses son informales. Ellos no pagan seguro social, no pagan impuestos sobre la renta y viven contentos con esta situación. Y más adelante vemos una persona que tuvo 5 buses, dependiendo de los hijos, nietos, sobrinos, para que lo mantengan, que ya no tiene esa plata que tenía en su momento y tampoco tiene una pensión de retiro. Una realidad a la que hay que volcar la mirada y que hay que analizar porque en muchas ocasiones no estamos viendo hacia el futuro y tenemos las esperanzas también depositadas en una jubilación que todavía no tenemos claridad de cuál va a ser el destino de la misma. Ese otro problema, definitivamente, muy grande. Definitivamente. Bueno, vamos a ver, no se logró en una mesa técnica de trabajo específico y bueno, estamos viendo que ahora se va a tocar en una mesa única de diálogo con otros sectores, otros actores. Pero bueno, es lo que tenemos. Don Raúl, gracias por acompañarnos esta mañana y por supuesto siempre sus aportes oportunos. Con mucho gusto, don Ricardo. Saludos a usted y a la audiencia de Radio Panamá. Siempre un honor. Bien, son las 7:02 de la mañana, momento de nuestra siguiente pausa. Al regresar hay más que contarles. Ya regresamos con más información. Gracias, don Raúl. Noticiero Gracias, Panamá Ricardo. Hoy. Saludos.